El resultado del plan fue exitoso y el timing del plan austral desde el punto de vista político electoral fue mucho más exitoso todavía, ¿no? La sensación es que en el 85 Alfonsín ganó en mejores condiciones que en el 83, ganó en todas las provincias. Realmente fue un triunfo muy importante y atribuible a la aceptación política y del plan austral. O sea que ahí fue el periodo de gloria, donde todos éramos populares, la gente nos saludaba por la calle, nos aplaudía a los políticos, a los economistas. Fue la época gloriosa, breve, esporádica, pero fue muy bueno. Y paulatinamente el contexto económico se fue deteriorando en alguna forma. Nosotros siempre que entramos con la idea fija de que la fijación de tasa fija de congelamiento de salario, de congelamiento de precios, tipo de cambio fijo, no iba a ser para siempre. Esa fue la gran diferencia con la convertibilidad, que tuvo entrada y nunca se supo bien si querían estar por los siglos de los siglos o no, aunque en la convertibilidad no hubo controles de precios, ¿no? Pero sí el 1 a 1. Pero bueno, superado las elecciones de octubre, ahí comenzó a deteriorarse un poco el plan austral. No es fácil encontrar, es como el huevo y la gallina, qué es lo que empezó primero. Creo que yo rescato dos factores uno, el contexto internacional no jugó tan bien en aquel momento, pero hay algo que no sé si hablé la vez pasada y yo creo que vale la pena tener en cuenta, es el rol con el resurgimiento de la democracia de los partidos políticos. Y voy a hablar tanto del radicalismo como del peronismo. El radicalismo, yo estuve en la campaña electoral del 82, por lo tanto conocía a todos los muchachos que accedían a funciones importantes. Fue la época gloriosa de la coordinadora, eran todos muchachos económicamente muy mal, que no tenían un mango, la mayor, todos candidatos a diputados, senadores, algunos candidatos a gobernadores, todos eran gente joven, renovadores, una gran mística en aquel momento. Ya en el 85 la cosa era un poco distinta, eso porque hubo que elegir la rapidez de la entrada en la democracia. Eso fue válido para el radicalismo y también para el peronismo. Llevó a improvisar, a cubrir todos los que había que elegir: candidatos a diputados nacionales, candidatos a diputados provinciales, concejales, gobernadores, ministros. Eso cubría a todo el país de golpe. Hubo una invasión masiva y una enorme improvisación y desconocimiento de quién era quién. La verdad que nadie... eran amigos, muchachos de barrio, ¿no? Vamos a ponerlo así, ponerlo como candidato, así entraron candidatos, diputados, una gran cantidad de dirigentes políticos que fueron mancándose a lo largo del camino, pero con un gran costo. No eran ni desde el punto de vista de la honestidad y transparencia, ni desde el punto de vista de la capacidad técnica. En el radicalismo hubo una enorme improvisación por la necesidad de cubrir con tanta rapidez una inundación de cargos políticos, sobre todo a niveles provinciales, a niveles nacionales. No voy a dar nombres, pero hubo una cantidad de gobernadores que mejor perderlos que encontrarlos, una cantidad de diputados mejor perderlos que encontrarlos, tanto desde el punto de vista de la honestidad como el otro. Y yo veía cómo eran antes y cómo fueron vistiendo y moviéndose con el tiempo. Eso fue una improvisación, lo vi desde el lado del radicalismo. Y desde el lado del peronismo surgió la oposición como el estilo más tradicional de oposición. Cualquier cosa, lo que había que hacer era jugar en contra siempre al gobierno, ¿no? Entonces la oposición jugaba de entrada, tal es así que yo recuerdo que con el plan austral, al menos de 30 días ya había un plan, una huelga general,
obviamente el peronismo lo más organizado que tenía al perder las dos elecciones, el 83 y el 85, había un caos interno, surgió la Renovación, pero lo más organizado era la CGT, los dirigentes, lo único que tenían realmente bien organizado, nos guste o no nos guste, y eso era punta de lanza. Y eso se notaba en el Congreso, se notaba en el rol de los dirigentes gremiales. En el Congreso, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, el debate de la deuda, sobre si había que pagar o no pagar la deuda, duró, yo creo haber ido durante 2 meses todos los días al Congreso, tenía que estar sentado en el recinto y no podía hablar, porque yo estaba muy histérico con eso. Digo, ¿para qué me sientan ahí todos los días 3 o 4 o 5 horas y para hablar no estoy autorizado porque como los funcionarios públicos no pueden participar? Yo tenía ganas de pelearme con muchos diputados, decían, esta edición es una estupidez, pero los míos me decían, no, esto es ilegal, vos no podés hablar, tenés que quedarte sentado, solo podés responder preguntas. Y no, me pasaban por arriba, no me preguntaban ni una, cada uno decía su discurso, su barbaridad. Esa era la realidad política. El radicalismo llevó gente no preparada a la función pública y pagó el precio por la improvisación, y el peronismo jugó un rol de opositor muy tradicional, muy de que como era el peronismo antiperonismo, jugaba un rol de opositor muy fuerte. Con la cantidad de huelgas se veía, pero en el Congreso también se veían las batallas que había que librar y las propuestas del peronismo, porque así como hubo improvisación en el radicalismo, hubo propuestas ridículas. Muchos de los peronistas volvían a proponer nacionalización de los depósitos, cosas que ellos mismos se reían, y después muchos de los que lo propusieron fueron importantes dirigentes del menemismo, que no tenían nada que ver con lo que decían años atrás, como la discusión de las privatizaciones. Nunca fueron conterráneos, nunca fueron serios irresponsables. Ahora, doctor, pero eso, sí. No, me estoy yendo en el tiempo, estoy yendo muy rápido. Pero digamos, me gustaría precisar, por un lado, el equipo económico del Austral quizás sea una excepción, ¿no? En el sentido que y fue una competencia, ¿no? Y fue, claro, porque Surruil lo nombran después de Bernardo Grismo. Obviamente todos los del equipo austral eran como sapos de otro pozo para el radicalismo. El radicalismo seguía manteniendo su vieja historia, que solo podía ser radical los que tenían abuelos, tatarabuelos radicales. De los que estábamos ahí, ninguno tenía ese currículum. Ni mi abuelo ni mi viejo fueron radicales, no eran ni dirigentes políticos, somos inmigrantes, y Surruil era afiliado al Partido Radical. José Luis Machinea, por el contrario, era peronista. Y entonces, para el radicalismo, aceptar la salida de los viejos próceres económicos, como eran Bernardo, o como eran García Vázquez, era muy difícil. Y contamos solo con el apoyo dentro de la estructura partidaria y dentro del gobierno, de dos figuras muy importantes, muy importantes en la etapa inicial de Juan en el Ministerio de Economía. Uno fue Raúl Borrás, antes de fallecer. Lamentablemente Raúl era el más abierto y falleció muy pronto, es una pérdida. Y el segundo, que jugaba muy a favor, era Carranza, que también falleció poco tiempo después. Pero obviamente contábamos con el apoyo de Alfonsín, pero reconozco de que para el radicalismo aceptar que el puesto más importante, porque pasó a ser el más importante en aquel momento en el gabinete, era Surruil, no fue un trago muy fácil para los radicales. No tenía el currículum de historia que tenían muchos los viejos radicales. Y tampoco había, lo mismo creo que le pasó a Dante Caputo, tampoco tenía esa historia radical detrás de sí, estaba puesto ahí, fue una sorpresa, y fue apoyado. Alfonsín jugó muy solidario, muy solidario, conocedor de esa relación, y tal fue así que cuando lo saca Surruil,
que estaba a cargo de la Secretaría de Planificonade, creo que se llamaba, no sé qué nombre tenía aquel entonces. Él pasa de ahí al Ministerio de Economía y en lugar de Surruil lo ponen a Bernardo. Yo creo que no iba a aceptar Bernardo, pero Bernardo aceptó, que fue una especie de capito diminutio. Y en el Banco Central, el estilo un poco de Alfonsín de combinar lo viejo con lo nuevo, lo pone Alfredo Concepción. Ahí fue un error de Surruil no haberle jugado más fuerte, tenía que haber, para dar la coherencia interna, no porque había nada contra Alfredo, pero eso muestra cómo Alfonsín trataba de balancear la historia con lo reciente, y eso no era fácil para Surruil. Sobre todo le fue muy duro a Alfonsín hasta que salió el Plan Austral. Él sube en febrero y el Plan Austral en junio. Fue una época de mucho descrédito porque la inflación creció. Claro, después ya era el Mesías que llegaba al radicalismo y le dio el triunfo, mojaron todo de nuevo, ganó otra vez, todos ponen electos diputados, senadores, ¿qué más querían? Entonces, ¿por qué usted diría que...? Porque la descripción que usted hace me parece muy correcta. Ahora, faltaría exactamente vincular más concretamente con los problemas que el plan... En la primera etapa contamos mucho apoyo. Hubo una reunión, porque obviamente tiraban trompadas muy fuerte contra Surruil, los medios, la inflación seguía creciendo y había la sensación de parálisis, ¿pero qué hace Surruil para bajar la inflación? Claro. ¿Qué diferencia hay entre Surruil y Bernardo? Ninguna, cero. Lo cual no era cierto, claro. Lo que pasa es que veníamos trabajando en lo otro, pero lo otro era inconfesable, no se podía comentar. Entonces mientras trabajamos en todo eso y no le podíamos decir a nadie, ni Borrás, ni a Roque Carranza, que eran las bases de sustentación, estaban al tanto de lo que estaba pasando, ni aun ellos. Me acuerdo que hubo una reunión en lo de Borrás. Como yo estuve de todo el equipo de Plan Austral que tenía más contacto con el radicalismo, era yo porque había estado en la campaña electoral, había todo bastante más. Y en la campaña yo había formado parte del equipo de economistas, más bien peleado con Bernardo, que estaba enojado conmigo en particular. Y Borrás era el que me apoyaba en esa etapa. Después cuando sube le dije, che Raúl, si vos tenés que ayudarnos en esto. Estamos acá, estamos como sapos de otro pozo, parecemos Robinson Crusoe. Y hubo una reunión en la casa con Coti, con Raúl Borrás, Roque, tratando de respaldarnos, pero al mismo tiempo dice, che muchachos, hagan algo, porque es difícil sostenerlo y al mismo tiempo no pasa nada, se va deteriorando más. Y nosotros nos tenemos que callar lo que estamos gestando. Una pregunta. Surruil cuenta una anécdota, no sé si es una anécdota, de que en ese periodo inicial de la gestión se realizaban semanalmente reuniones en el Ministerio de Economía donde había cuadros del equipo económico, por así decirlo, y cuadros políticos del radicalismo, donde se discutían temas económicos. Se habían bautizado la escuelita. Sí, todos los sábados en la mañana, era una tortura, porque de ahí había que después a la noche llamaba a Alfonsín, había que ir a Olivos también. Alfonsín era muy drogadicto en términos de reuniones, ¿no? Todo sábado y domingo, todo, había que estar ahí en Olivos. Sí. La pregunta sería, ¿qué dirigentes, digamos, del sector político participaban? Ahí sí. Bueno, grandes amigos nuestros, yo los llevaba más que nada, era bastante vinculado con Coti, con Jesús, Baglini. No sé si todos venían a la reunión, no me acuerdo de esa parte. Juan se puede acordar más que yo, puede ser. Pero no me acuerdo qué otro. Si eran estos los dirigentes, la gente más joven, que eran los que nos ayudaban mucho en el Congreso, el Gordo, Baglini, Jesús, cumplió un rol importante. De todas formas, ¿cuáles fueron los efectos directamente sobre el plan austral que comienzan a desarticular el plan, de esta descripción? Digamos, el tema precios, las demandas salariales. Esto comienza a ser incompatible una cosa con el tipo de cambio fijo, con la teoría de congelar los salarios, los precios. Entonces empezamos a abrir la puerta
y yo no me acuerdo en qué mes, donde empezamos a salir del tipo de cambio fijo, y después eso se fue acumulando, como pasa con todas las películas que ya hemos visto en la Argentina. Pero de todas formas ustedes, según usted dice, y también Surruil, no tenían la idea de un congelamiento permanente, de haber fijado no. Y entonces, bueno, eso fue más rápido de lo pensado. Yo creo que los planes de estabilización como el que hicimos nosotros, y lo mismo le pasó un poco a Cavallo, pero él tuvo el acceso a la deuda que nosotros no teníamos, porque habíamos estado en default, todas esas cosas. De entrada provocan, lo mismo lo ve Kirchner ahora, una explosión de crecimiento económico. El plan fue muy redistributivo de entrada, porque nosotros bajamos la tasa de interés, pero los salarios reales aumentaron muy fuerte, hubo un gran impulso en la actividad económica, un fuerte crecimiento económico, presión sobre la demanda y presión natural sobre los precios. A eso agreguemos el rol opositor de la CGT, que rápidamente salió a exigir mayores salarios y todo ese tipo de cosas, fue creando un clima más permisivo para la inflación. Eso llevaba a que era incompatible mantener el tipo de cambio fijo. Abrimos el tipo de cambio, suben los precios y entramos paulatinamente de una inflación prácticamente cero, empezamos a ir creciendo cada vez más y entonces a indexar nuevamente toda la economía. Y eso fue creciendo, ya en el 86, y en el 87 se debilitó aún en el contexto antes de Semana Santa. Ya la situación económica era más delicada. Surruil insiste en que, digamos, incluso hasta la denominación plan no era del todo feliz, que él nunca habló de plan austral, sino de un programa de reforma económica, digamos, ¿no? Cuando las cosas empiezan a complicar, ¿ustedes reformulan el diagnóstico? Sí, claro, y sí, por eso nos lleva rápidamente. En la escuelita discutíamos permanentemente todos los sábados cómo salir de ese tema y evitar que se escape la inflación. Si era programa o plan, pero digo, es una discusión difícil. La sociedad lo tomó como un nuevo plan económico. No importa como lo que yo diga, la sociedad lo definió como un programa. Y sobre todo yo recuerdo que hubo una exageración sobre los valores espectaculares. Una anécdota tengo. Creo que habíamos lanzado el plan austral y no me acuerdo cuánto, si habrá pasado 10, 15 días, y venía a la Argentina el premio Nobel de Economía, Modigliani. Y creo que me llaman por radio, creo que fue Bebo Granados. No me acuerdo, nosotros decíamos Bebo, no sé cómo lo llaman ahora, por lo demás Beba Granado. Entonces me entrevista por radio y justo me dice en la mitad que también estaba el que venía a la Argentina, el nuevo premio Nobel de Economía, Modigliani, que yo lo había estudiado en Estados Unidos, sabía que era un prócer económico. Entonces me pongo a hablar en inglés por radio. Y yo al rato de hablar 5 o 10 minutos digo, pero la gente, estamos todos locos, nadie. Entonces le digo a Modigliani, me empiezo a traducirle, déjenme tiempo porque yo le contesto que me dice y los de afuera quedan pagando, nadie sabía. Fue un programa de ese medio loco y Granado no me cortaba, yo no me di cuenta que estaba. Como el otro me saludaba en inglés, yo le respondía y así seguíamos conversando en inglés. Y los elogios que lanzó Modigliani, yo lo pensaba para mí, no lo decía por radio ni públicamente, sin ni saber lo que de la Argentina no debe conocer nada, alguien le debe haber hablado bien del plan y está repitiendo y decía unos elogios que era una revolución ideológica, un cambio, unas cosas dijo que yo cuando empiezo a traducir al castellano le digo, me parece que está un poco exagerando, yo traducía, comentaba los comentarios, digo, pues me parece que no es tan así. Y entonces se había creado un clima entre Modigliani, otro que murió, Dornbusch, de entrada nomás, empezaron a decir a los 15 días unos elogios que eran inauditos, para nosotros mismos, obviamente eran placenteros, pero debo reconocer
pero sobre todo lo que más recuerdo es sobre Modigliani, que me daba vergüenza, y yo creo que no sé si se consigue, si quedó esa grabación. Yo al traducir decía, me está dando vergüenza decir traducir lo que está diciendo Modigliani. Me parece que exagera cuando lo dicen de esa forma, pero nos pasaba todo por arriba, la gente quería creer en eso y no escuchaba para nada, solo entraban los elogios. Ahora, cuando empiezan a aparecer los problemas, ¿cuáles son los elementos centrales de la reformulación del diagnóstico que ustedes hacen? Bueno, debemos salir del congelamiento de precios, salir del tipo de cambio fijo, hacer la política salarial. Entonces ya estamos en el día a día, en un contexto donde cada vez se va como amontonando las cosas, se van inflando cada vez más la economía. De cero de inflación, a lo mejor primero teníamos el 1, después el 2, el 3 y así se nos fue escapando todo. ¿Y ahí qué respuestas más estructurales? No hicimos, creo que primero vino la Semana Santa, que fue en abril del 87. Y no hicimos nada hasta, me parece, perder las elecciones en el 87, y así no fue. ¿Y por qué no hicieron nada? Me parece que primero no me acuerdo bien por qué motivo no hicimos nada. A lo mejor por el contexto preelectoral, ya no era momento. Después de las elecciones sí vino el famoso Plan Primavera, que era una jugada pensada para el 89 más que para el 87. No recuerdo bien porque en el interino pensamos que podíamos controlarlo. Uno cuando está ahí arriba, cuando sube el gobierno es como un viaje en helicóptero. Esa es la sensación que uno tiene. Cuando sube el helicóptero uno tiene los pies en la tierra. A medida que va levantando vuelo, el funcionario público levanta vuelo y cada vez se aleja más de la tierra. Y cada vez vive más en Torre de Marfil. Por eso los elogios iniciales era una forma de inflarnos más. Y eso le hace perder a uno el contacto en la realidad. Yo creo que el plan austral, por eso salió bien de entrada, porque recién entramos al gobierno, teníamos bien los pies en la tierra, conocíamos bien la realidad y después nos fuimos inflando la economía y los personajes, y como los helicópteros fuimos levantando vuelos y cada vez nos alejamos más de la tierra. Y yo creo que algo de eso debe haber pasado en todos nosotros. Entonces la propuesta era cada vez más débil. Tal es así que cuando se pierden las elecciones, uno de los debates internos más grandes de la escuelita, del pequeño grupo, era si el equipo económico tenía que seguir o no. La sociedad decía que no, que llegó el momento de cambio. Alfonsín decía que no, porque ¿a quién pongo? Y dentro de su ruido éramos varios los que insistían, no tiene sentido. Ya la sociedad no acepta nuestra propuesta. Lo mejor que puede hacer el gobierno es buscar a otro. Eso es fácil decirlo, pero Alfonsín se sentía cómodo con el equipo económico. Normalmente los presidentes no quieren darle el brazo a torcer ante las demandas de la sociedad, se encaprichan y al final terminamos como con Angelos soplándonos así y nos caímos antes de las elecciones del 89, pero me refiero de que yo creo que la elección del 87 y la respuesta del Plan Primavera era para un equipo económico muy disminuido y un peronismo muy sediento de poder. O sea, ya cuando gana el 87, y uno de los motivos que yo decía y que muchos de nosotros decíamos que teníamos que dejar el gobierno, que era bueno que Alfonsín lo cambie, el que se oponía ferozmente a Alfonsín, yo recuerdo que al día siguiente de la selección lo fui a ver y dije, presidente, tenemos que ir. Me dice, ni mamado de acá salen ustedes, acá nadie se mueve. Le digo, pero es un error, nosotros no tenemos capacidad de diálogo con el peronismo. No van a, yo digo, Manzano creo que era jefe del bloque de diputados, yo ni que me disfrace de mujer en una esquina va a aceptar venir a hablar conmigo porque soy un quemo. Para él es un costo político muy grande. Si hay un cambio va a haber más posibilidad de diálogo. Y no hubo, Alfonsín no aceptó y bueno, y tampoco nosotros estamos totalmente tan convencidos y no sé si todos estamos dispuestos a alargar una manija, como quien dice. Volviendo un poco para atrás, ¿no?
algo así como el diseño del plan austral, digamos, por un lado implicaba esta cuestión del congelamiento y por otro lado implicaba, digamos, una serie de medidas más estructurales, digamos, vinculadas con el gasto, con la parte fiscal, todo. Y usted recién, digamos, hacía una descripción de que uno de los grandes problemas que había habido era precisamente con la falta de preparación y competencia técnica de los legisladores, tanto propios como del peronismo. Entonces mi pregunta sería, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que encontraron en el Congreso respecto a las iniciativas que habían planteado? Pues yo, por ejemplo, le doy una explicación. Nosotros largamos el plan austral. Una de las grandes debilidades históricas argentinas era la parte fiscal, la parte impositiva. En aquel momento, yo no soy experto impositivo, pero tenía algunos subsecretarios muy buenos, Gómez Abaini, que hizo una reforma con mucho sentido progresista, pero con un impacto en el tiempo, con la reforma, es decir, supusimos de que la DGI estaba preparada para los controles. O sea, tremendo error. No, la DGI no tenía ningún grado, no había ni informática ni nada, era un desastre como está organizada la DGI. Entonces yo como secretario de Hacienda descansé mucho en la credibilidad de que con esta reforma impositiva vamos a tener un salto muy grande. En el Congreso, cuando discutimos la ley de la modificación del IVA, se decidió meter en la parte de promoción industrial, y no me di cuenta yo, ni lo supe yo, en el recinto, un diputado radical metió el IVA compra, descontar en la promoción industrial, que fue terrorífico. Eso me di cuenta como meses después. Le digo, pero ¿y esto qué es el IVA compra? Ni sabía lo que era. Pero el que lo puso bien. Y eso fue un drenaje muy importante, aún dentro de los radicales, en el mismo recinto. Yo ni sabía que se había modificado. Después aprendimos la lección. ¿En qué consistía? Cada vez que discutíamos un proyecto impositivo, yo mandaba a gente de Hacienda a que miren el proyecto y antes de votar, miren si lo que votan coincide con lo que estaba escrito. Por los perros que se metían en el recinto, me cambiaban una letra con una forma y cambiaba la interpretación legal por completo. Pero al principio pagamos el precio. Entre ellos, en plena reforma y en pleno éxito del Austral, se dio un salto fenomenal para favorecer la desgravación impositiva para las 4 provincias, que fue un desastre como sistema de filtración. Al IVA venta le agregó el IVA compra, que entonces creó un paraíso fiscal feroz y hecho por un radical que lo metió allá, y después me dice, te cagué. Claro, meses después digo, sí, efectivamente, a mí no, a todo el país con esto. Yo ni sabía de qué se trataba, pero la tenía bien clara, las ventajas, y no era ni uno de los 4 de esas 4 provincias. No sé, eso venía favorecido por algunos expertos impositivos que lo empujaron a poner eso, y así salió, que no estaba en el proyecto de ley, ni los subsecretarios se dieron cuenta de las implicancias. Y nosotros no tuvimos, entonces yo descansé en la parte fiscal, en una reforma de ganancias, que le dedicamos un tiempo, peleamos una pelea en el Congreso feroz por la reforma impositiva, y no da un mango. Era una gran reforma de equidad, pero a lo mejor podía dar plata a través del tiempo, y en el corto plazo nosotros necesitamos eso, porque las retenciones se van a tener que ir desapareciendo. Y eso fue una falla técnica importante, y yo creo que fue después de esa norma, ningún ministro de Economía dejó pasar, salvo que tuviese interés, cambios en el recinto que hacen los diputados de las leyes. Entonces, como los diputados no saben, leen, no saben si lo que está coincide con la versión original, levantan la mano, ahí le encaja, ahí meten muchos los proyectos muy subversivos, digamos, ¿cierto? Y desde el punto de vista del gasto, digamos, ¿cuáles fueron los principales problemas que...? El gasto del gobierno, bueno, en aquel entonces, a diferencia de lo que es la realidad post-convertibilidad, a partir de la convertibilidad, el gasto público se concentraba en sueldos,
y en inversiones públicas. Con las privatizaciones desaparecen todas las inversiones públicas, pero en la época nuestra eran importantes. En la medida... Sí, pero no, más que nada las inversiones, YPF, gas del Estado, teléfono, todo era estatal, todas las empresas estatales. ¿Qué es lo que uno hace cuando tiene problemas fiscales? Suspende los planes de obra y trata de vivir, paga los sueldos y trata de saber que eso va a tener un costo, pero no en el corto plazo. Si yo no invierto en petróleo, en exploración, dentro de 5 años no hay petróleo, pero mientras tanto sigo. Y hay deterioro de algunos servicios. Nosotros en Tele era un desastre, se inventaron 20 planes de venta, nunca ninguno funcionó como la gente. Entonces, los problemas fiscales, uno quedaba atrapado en la decisión de paralizar las obras, deteriorar la calidad de los servicios para poder hacer frente a eso, porque teníamos la inflexibilidad de la recaudación, que no habíamos dado en el clavo. Al principio sí, porque la reactivación y todo eso sube y mejora, pero desde el punto de vista de reforma, yo creí que la reforma nuestra iba a ser muy buena desde el punto de vista de la recaudación y efectivamente no lo fue. Fue mejor en otro sentido. ¿Y cómo aparece dentro de ese marco las iniciativas de privatización? Eso conterráneo aparece. Yo no me acuerdo en qué. Antes, ¿no? No, antes sí, hubo intentos. Nosotros, me acuerdo de una reunión en Olivos, donde nosotros queríamos un caso era Somisa. Eso me parece antes de Terraza. Sí. Y hubo una reunión en Olivos con no solo estaba yo, Juan, no me acuerdo quién más, pero me acuerdo que uno de los miembros del directorio de Somisa dice, no, bueno, si esto hay que privatizarla, y dio un precio como si valía una cosa sideral. Digo, ¿cómo va a valer eso si estamos perdiendo plata? Me dice, bueno, no importa, pero los equipos que tenemos, hizo una fundamentación, me mira Alfonsín y le digo, ¿y ahora qué hacemos? Si yo salgo a venderla a la 10ª parte de lo que dice este tipo, van a decir que somos unos corruptos. Y entonces se manejaba, ahí fue un golpe tremendo a la privatización que tuvimos nosotros, porque el primer esfuerzo que queríamos hacer era eso, y habíamos ya largado la privatización de Somisa. Yo recuerdo que había un diputado radical de San Nicolás, no me acuerdo si vivió, nunca más lo volví a ver, que una vez me pidió verme, y habíamos largado, y me dice, vos me mataste, yo soy de San Nicolás, donde está Somisa, y ahora qué digo con la privatización, están todos en contra de esto, me liquidaste políticamente. Yo le digo, bueno, sí, pues no importa el país, qué sé yo, pero él era diputado de San Nicolás. Y ya habíamos largado y tuvimos que recoger el barrilete, porque planteado en esos términos era, y obviamente el peronismo no ayudaba, y los mismos radicales tampoco. Era en la época que nadie estaba convencido de la privatización, ¿no? Hubo que llegar al descrédito de todas las empresas del Estado y a la debilidad total de los servicios para que la sociedad, que fue lo que Menem encontró propuestas de privatización amplias con total solidaridad de la sociedad. La izquierda ni miraba por otro lado, no tenía otra alternativa. La sociedad quería que vendan a todas las empresas del Estado. Y en el seno del equipo económico, o sea, ¿cómo se llega, digamos, a la idea de que es necesario privatizar? Porque la discusión que nosotros teníamos en el equipo económico era, yo insistía, la sobreexpansión de las cosas del Estado. Digo, si nosotros tenemos que hacer, no solo teníamos que invertir en empresas públicas, sino administrarlas, y poníamos administradores que eran un desastre en todo son incapaces, llenos de corrupción ahí dentro. La única forma de salir de esa crisis que estamos enfrentando y poder gastar más en educación, salud, en los servicios sociales, es desprendernos de todas estas cosas. Esto es lo que era la discusión conceptual teórica, que se manifiesta
en el informe en el proyecto de ley de presupuesto del año 89 que mandamos al Congreso, yo en aquel entonces los proyectos de ley contrataba economistas amigos que me hacían el mensaje de ley de presupuesto, que eran como de 150 páginas, uno era de historia económica, con los 6 meses trabajando, uno era Porto, otra fue Petrecola, sobre distribución del ingreso, copiando el modelo americano, donde los mensajes de presupuesto no eran simplemente vamos a gastar 2% más de esto, 1% más de esto, esto eran las últimas 10 páginas. Eso después fue publicado en un libro. En ese mensaje del 89 fundamentamos la reforma del Estado. Ahí en donde lo firma Alfonsín, que lo envía al Congreso, el mensaje de ley al Congreso, nunca se trató obviamente del proyecto de mensaje de presupuesto. Y ahí hablamos de la necesidad de la reforma basándonos en el hecho de si para poder cumplir en forma más eficiente los gastos sociales era necesario desprendernos del otro. Yo creo que lo que pasó fue con Menem es que privatizó y tampoco mejoró mucho todos los gastos sociales en las otras áreas. Ahí también es cierto que los que responsables de las áreas no eran nunca el radicalismo, no voy a dar nombre, pero hubo ministros donde Alfonsín me llama y dice, pero ¿qué pasa con esto? Le digo, sí, nombramos un ministro mejor, yo no hay tipo que ahorre más gastos que este tipo en mi bienestar social. ¿Cuántos quieren? 200. Yo me aumentaba las partidas, sabía que era tal la ineficiencia que nunca gastaban lo que le dábamos. Entonces, ¿qué problema tenía aumentar la partida de presupuesto si nunca gastaban eso? Había una enorme ineficiencia en la gestión que creo que fue válido también para la época de Menem y creo que probablemente siga siendo ahora, en donde como el ministro de Economía es el más mirado, el resto de los ministros navegan en la estratosfera, no avanzan en los planes sociales. Pero toda la discusión de la privatización en la primera etapa era eso, hasta que vino Terraño y tuvo la propuesta que fue de él. Me acuerdo que hubo una reunión en la Casa de Gobierno con Alfonsín, donde Terraño propone lo de Aerolíneas Argentinas, una sociedad. Fue una verdadera sorpresa y con Juan le dijimos 100% de acuerdo, apoyemos esta gestión y aún eso no pudo pasar. Aún que un tímido intento de asociarnos con alguien que era una empresa escandinava en Aerolíneas Argentinas, que no está en juego la soberanía nacional con Aerolíneas Argentinas, no pudimos, porque la sociedad no estaba preparada para esa discusión. Y un radicalismo ya en decadencia, un gobierno ya en pleno declive, ¿no? Yo creo que me estoy yendo por mucho. No, para nada, es clarísimo. Previo a las elecciones del 87, hay, digamos, un intento de parte del gobierno de incorporar a un sector de sindicalismo dentro de los 15. Los 15. La pregunta sería, bueno, ¿cómo fue recibido, digamos, esa iniciativa dentro del equipo económico y qué efectos, qué consecuencias tuvo desde el punto de vista de la política de estabilización y el intento de mantener más o menos? Los gordos son los gordos, si estén en el gobierno o estén fuera del gobierno, ellos siempre van a buscar el interés sectorial de ellos. Y eso, obviamente, en ese contexto eran oficialistas, nombraron a todos los que querían, pero aún como oficialistas tiraban para sus propios sindicatos. Eso nos ponía muy molesto. Y eso que el ministro que había nombrado era buen tipo, Alderete. Pero él tenía como número 2 de extrema confianza, que no era asesor de él. No me acuerdo cómo se llama, creo que lo vi a veces, estaba en Luz y Fuerza también. Tenía a alguien que era el que realmente manejaba el ministerio, que era un tipo macanudo, pero las negociaciones con los gordos eran imposibles. A mí, como se decía que yo era el más politizado de los economistas, yo iba al frente en las negociaciones con los gordos. Y me acuerdo una vieja negociación con el gitano, ¿cómo se llama? Cavalieri, que me junto en la Biela. No, la Biela no, que está en Avenida Libertador y
Tabac. Me encuentro con él en Tabac y le digo, mira, acá tenemos que discutir qué aumento de salario vamos a dar. Obviamente pedí una barbaridad y digo, vos sos loco, si con esto hacemos explotar el plan, ¿cómo vamos a hacer? No, pero vas a ver que los empresarios van a aceptar una discusión. Al final nos pusimos de acuerdo en un monto. No me acuerdo cuánto aumento de salario. Digo, mira, no te enojes, pero ¿por qué no me lo pones por escrito? Y no, como agarramos, pedíamos una etiqueta, y ahí me dice, estamos de acuerdo en que este es el aumento de salario. Entonces yo con ese papelito volví a Juan y le dije, mira, esto es lo que arreglé con él, esto es razonable, está muy bien. ¿Para qué? Porque cuando dijimos, no, yo nunca dije, no, como que no, y este papelito no, vos te interpretaste mal, esta es una propuesta que yo tenía que llevar. Era toda una discusión permanente alrededor de ese tema. Entonces yo creo que la entrada de los gordos fue una especie de quinta columna permanente que teníamos ahí adentro. Y así terminó, una historia triste, donde Alfonsín pensó que podía tener la apertura sindical y los sindicatos jugar a favor adentro, y no era cierto. Terminó siendo una discusión ridícula. A mí, el caso más claro fue el de papelito del acuerdo salarial, donde Cavaliere venía en nombre de todos los gordos, era él y yo, los dos juntos en la mesa, no tenían que mentirme, no había micrófono ni nada, y yo de desconfiado le dije, no, poneme un papelito, no, firmámoslo, vos ponelo y yo lo firmo, me lo llevo yo. Ni pelota, pasó por arriba. Eso fue una experiencia ingrata, creo que, y la sociedad lo tomó mal, porque se dio cuenta de que nos comían en pipa los gordos, y efectivamente nos fumaban en pipa, ¿no? Y esa es la realidad de los gordos, más allá de todos los mangazos normales que uno tenía con cada uno de ellos, che, de la DGI, mirá esta empresa, estas cosas, que uno sabía que eran la regla de juego, pero la parte estrictamente técnica también ahí había frustraciones. Y más o menos, digamos, para el mismo periodo, esto es a principios del 87, hay... ¿Cuándo subió? Después de las elecciones, ¿no lo nombra? No, antes. O sea, en el 87, yendo hacia las elecciones... En Semana Santa del 87 ya está Alderete en el ministerio. Cuando se da Semana Santa estaba... Y está no sé si está una semana después de la derrota electoral, ahí se van, digamos. O sea, de las elecciones y se van inmediatamente. ¿Y quién vino después de él? Vino Tonelli. Tonelli. Y en realidad hay un tema de negociación, bueno, ahora le pregunto sobre eso también, porque uno de los motivos de negociación con los sindicatos era las leyes, o sea, la apertura de los convenios colectivos y la negociación colectiva salarial contra, digamos, la administración de precios que venían llevando adelante. O sea, respecto a eso, la pregunta sería, una vez que se abrieron las negociaciones colectivas, ¿cómo impactó eso respecto a...? Por eso surge el Plan Primavera, tratando de equilibrar todas estas cosas, pero era una sumatoria de parches. El gobierno, al perder muy fuerte las elecciones en el 87, entró en una debilidad política extrema. Todos sabían que perdíamos en el 89. Ahora hay algo interesante ahí, que es que hay un acuerdo de coparticipación federal, ¿no? Ahí hubo dos reformas que yo me jugué bastante y que me salieron bien. Una fue la coparticipación federal, y la otra fue la reforma de prohibir o limitar la promoción industrial. ¿Y por qué salieron bien? Yo tuve suerte, me parece, en eso, y un poco de audacia. Nosotros no teníamos había un régimen que había caducado, por lo tanto yo distribuía. En aquel entonces los ministros peronistas de economía tenían, el más capaz es uno que murió, un buen muchacho de Formosa, ministro de economía, Prol se llamaba. Después en el menemismo tuvo un rol importante, había sido montonero. Sí, Luisito, muy buen tipo, con el que yo me juntaba con los peronistas, y le decía, bueno, díganme con quién, no puedo hablar con 15 al mismo tiempo, y me di cuenta que el que tenía peso era Prol. Entonces yo lo llamaba y le digo, mira,
Luis, vamos a arreglar bien claro. Yo necesito una ley de coparticipación, necesitamos una ley. Y decía a tu muchacho que muy simple, o sacamos una ley o yo la manejo con total arbitrariedad. Y al que me cae bien le doy más y al que me cae mal lo cago. Yo creo que la única forma es sacar una ley de coparticipación. Yo solo te voy a discutir la primaria. El monto que la nación le va a dar a las provincias y después ustedes pónganse de acuerdo entre ustedes, sobre todo los peronistas. ¿Qué me das de primaria? Mira, te voy a dar lo que estamos dando hoy en día, que coincidía con lo que realmente pedían los gobernadores peronistas, que era el 48 más 8, no me acuerdo, coincidía en los hechos, lo que te doy esto, pero lo ponemos en la ley y la secundaria háganla ustedes. Yo con Antonio Cafiero fui amigo hace muchos años, amigo de él antes, ya cuando él estuvo preso después del gobierno peronista, es una acotación, cuando cayó el gobierno lo mandaron preso a Devoto, y yo estaba en aquel momento, pocos meses después estaba en misión trabajando para el Banco Interamericano en Washington con Guadagni, y Cafiero salió de Devoto y de hecho lo contrataron a ir a Washington y quedó solo desamparado en Washington. Lo encontramos por la calle y nos fuimos a vivir juntos al mismo hotel, en la misma habitación, Guadagni, Cafiero y yo. O sea que ya era amigo de Cafiero de esa época. Cafiero, cuando gana la gobernación, las elecciones del 87, yo lo llamo, le digo: mira, Antonio, yo creo que usted, la pirinola va para el lado de usted, para el 89. Déjame organizar un poco mejor las cosas. Yo creo que conviene a todos que saque yo la ley de coparticipación y pongamos límites, y lo mismo lo de promoción industrial. Y creo que le salió caro eso a Cafiero. Cooperó y pagó el precio de quedar pegado con nosotros. El que se oponía era Menem. Y los muchachos al distribuir la secundaria eran todos cafieristas, salvo Menem. Y Menem protestó y me llama Antonio, creo, y me dice: mira, ¿por qué no le das por otro lado un poco y me lo tranquilizás a Menem? Y dije: bueno, cómo no, yo no tengo problema. Y así fue, con una mezcla de racionalidad de Cafiero y su gente, de que creían que era importante tener una ley de coparticipación, más lo mío, que yo decía: los cago, te doy más a vos, le doy menos a otro. Muchos me tenían en ese entonces, creían que yo era capaz de eso. Yo la verdad que no hubiese sido capaz, me hubiese vuelto loco, pero como me había peleado con solicitado por los diarios, con ellos, entonces decía: no esté capaz de jodernos demasiado, mejor saquemos la ley. Y así fue como, para mi sorpresa, salió la ley con esa... ¿La provincia de Buenos Aires sacrificó recursos en la distribución? De hecho era lo mismo que venía recibiendo, pero ellos tenían por una vieja ley un porcentaje, pero realmente no perdió, pero quedó como porcentualmente, nadie se quedó perjudicado con lo que venían recibiendo hasta ese entonces. Era imposible si yo le sacaba algo a alguna provincia. Entonces lo único que se hizo plasmar por ley lo que figuraba, y lo que yo incorporé en la ley, le dije: mira, yo quiero prohibirme que les pueda dar anticipo del tesoro a ustedes. Vamos a hacer lo siguiente: pongámonos un techo, no más del 1%, pero no lo manejo yo, se lo digan, porque me volvían loco todos los gobernadores, el presidente con esa partida, que lo maneje el Ministerio del Interior. Y aceptaron. Y entonces le pusimos un techo que terminó siendo teórico, porque encontraron formas por otra vía, el menemismo, con todos pasaba eso por el río. Pero manejado de ahí por el Ministerio. Entonces yo, por lo menos a mí, me quedé tranquilo. Pero entonces lo que logramos fue incorporarlo, legalizar lo que efectivamente se estaba haciendo, con un techo máximo de coparticipación, que fue en 50 y algo, pasaron 48, pero de hecho porque las provincias se quejaban y tenían razón de que en la época militar le habían transferido la escuela primaria y salud a las provincias y no le habían dado la plata. Ese adicional es lo que ellos pedían. Entonces igual se le estaba dando, y así salió. Y con la ley de promoción industrial
pasó exactamente lo mismo. Yo me junté con menos las 4 provincias con todos. Me dijo, si yo tengo un voto de 4 provincias en contra, ¿qué me importa? Y así fue como los convencí a Cafiero y compañía, y eso fue el precio político que pagó en la interna después en las elecciones, de la racionalidad. Además, a la provincia de Buenos Aires le parecía bien limitar la coparticipación porque no mojaba nada, y las grandes provincias también. Le digo, pero ustedes son locos, están financiando a 4 provincias, toda esta suma con toda la corrupción que trae todo eso. Déjenme legalizar. Y el argumento mío con Antonio fue muy claro. Mira, Antonio, la pirinola después del 87 va para ustedes. Todo lo que yo haga no es para mí, no es para el radicalismo. Sean racionales. Y Antonio tuvo una total racionalidad. Él con Guido Di Tella, los dos fueron los que empujaron enormemente todas esas 2 leyes. Y lamentablemente pagó el precio. Una pregunta. No sé si me estoy yendo. No, para nada. No. Estoy transmitiendo realmente. Absolutamente, no, para nada. En su opinión, digamos, ¿cuáles son los factores que terminaron desembocando en la hiperinflación? Yo, si estuviese ante periodistas, diría que fueron errores que cometimos, y después diría, bueno, la parte fiscal, que el desborde de algunas partes, buscaría para asumir alguna responsabilidad, y después diría un poco la perspectiva del triunfo electoral de Menem. El plan Primavera fue diseñado con una endeblez muy grande, que era el manejo del tipo de cambio, en un contexto en donde la sociedad en total veía a Menem como un payaso, no era como un dirigente político. Jamás nadie soñó que a la semana de ser electo iba a llamar a Bungibor, pero no era eso, sino que se lo veía como el máximo defensor de un viejo populismo, una imagen horrible. No solo en su discurso, sino en su personalidad, la forma en que se vestía, todo era entonces una economía muy debilitada, en donde nosotros, el mercado financiero internacional no operaba para la entrada de capitales, todos estaban al acecho esperando para pasarse al dólar de un momento al otro. Entonces era misión imposible para aún un premio Nobel, manejar el contexto económico bajo esa realidad, se nos iba a escapar. Lo que nosotros con José Luis, que trabajamos en eso, decíamos, bueno, por eso se adelantó a mayo las elecciones. Uno de los motivos que le dijimos a Alfonsín, lo antes, ¿cuánto es el máximo de tiempo? ¿Hasta cuándo? Cuando alargamos primavera, bueno, ¿cuál es la primera fecha? Y por eso se fue con tanta anticipación, porque creíamos que no llegábamos con Menem. La especulación con José Luis era de que si explotaba 15 días antes de las elecciones, era más claro que era por Menem. Si explotaba en febrero y no en mayo, iba a ser una suma, le dábamos tiempo al peronismo de echarnos la culpa de que éramos ineficientes, incapaces, unido a todas las tomas de supermercados que manejaron muy bien. Llevó a eso. A eso agréguenle además el contexto militar. El contexto militar, porque cuando se produce, creo que fue en diciembre o en enero, ¿cuándo se produce la tablada? Creo que es diciembre. Diciembre, ¿no? Sí, diciembre. Diciembre del 98. Todo eso fue creando un gobierno extremadamente débil, y el salto al vacío que implicaba la posibilidad que sube. Entonces, nosotros hasta enero o febrero teníamos un índice de inflación 6 o 7%, de golpe pasa al 40%, explota el tipo de cambio, pero porque todo el mundo nadie quería esperar hasta el último minuto. Entonces, si a mí me dicen cuál es la causa de la hiperinflación, yo tendría que, obviamente, la debilidad de la economía era muy grande, no podía resistir un candidato que tenía esa imagen de populista extremo como tenía Menem. Pero yo creo que aun cuando estuviésemos bien preparados, ninguna economía hubiese podido asumir la realidad. Es como si
Supongamos que de la Rúa como candidato se hubiese presentado diciendo que tiraba abajo la convertibilidad. La salida de capitales que hubiese habido antes de la elección lo hubiese volteado a Menem tranquilamente. Lo que pasó fue que de la Rúa y Machinea y Chacho Álvarez se mostraron con total entusiasmo partidarios de la convertibilidad, y la verdadera garantía de la convertibilidad pasó a ser de la Rúa, Machinea, Chacho, y no Duhalde. Y entonces todo el mundo jugó a favor. En cambio nosotros no tuvimos esa suerte, todo el mundo jugó en contra, porque el que se venía el diluvio universal, que era la imagen de Menem. Si Menem hubiese dicho que iba a ser, que venía Bungibor, no hubiese sido distinto el esquema. Ahora ustedes, en el momento que diseñaban el plan Primavera, por un lado veían que tenían una serie veíamos las perspectivas electorales y todo, sabíamos que perdíamos las elecciones. Pensamos que si Cafiero ganaba la interna iba a ser más responsable la transición. Cuando ganó Menem, ahí dijimos, acá estamos en el tobogán total. Y difícil, nadie pensaba que iba a ser una explosión tan violenta, pero bueno, pero así fue. Yo creí que no iba a ser en febrero, todos jugamos que a lo mejor podíamos llegar a abril. Pero había un problema, digamos, externo, digamos, de falta de divisas. No teníamos divisas, pero al mismo tiempo, aún si hubiésemos tenido más divisas, las vendíamos todas. Claro. No era un problema de lo que... las pocas divisas hizo explotar más el tipo de cambio, pero el otro en 30 días, como se mostró aún con la salida a convertirse, el año anterior la salida a convertirse fueron como 20.000 millones de dólares. Acá lo que se hubiese, como todos los países del mundo, cuando entran a esa situación agotan su divisa y después explota el tipo de cambio. Hay lo que se llama el overshooting, ¿no? Y ahí esa explosión llevó a todo ese conflicto. ¿Cómo fue el proceso de salida del Ministerio de Economía una vez que se desembocó, digamos, una vez que se explotó la crisis de tipo de cambio? Bueno, ahí fue, creo que fue Angelós que pidió que se vaya y dijo, León, que se puede. Cuando lo dijo, al día siguiente Alfonsín lo llamó a Zurruil y le dijo, yo no puedo seguir apoyándolos. Y cuando Zurruil me llamó, le dije, bueno, lo felicito a Alfonsín, por fin. Para nosotros era una tortura estar en una función pública. Ya no nos podíamos ir en el tramo final, pero veíamos el disgusto de la sociedad. O sea que a mí, cuando Juan me dijo, desde ya, vayámonos cuanto antes, creo que de todas maneras fue un grave error, porque hubo más improvisación ahí. Creo que nosotros después de 4 o 5 años habíamos aprendido, estábamos en mejores condiciones de pilotear el barco en la tormenta que otros. Pero para nosotros, me acuerdo José Luis, para Adolfo, para mí, para Juan, fue un alivio haber terminado la gestión, aún en medio de las puteadas colectivas, ¿no? Aprendimos las dos lecciones, la inicial de elogios exagerados y considerando que éramos el Mesías que había llegado a la Argentina, hacer poco tiempo después execrados, masacrados, no podés salir a la calle, que nos insultaban como locos. ¿Y sobre lo mío personal una vez que salió a la gestión pública? Les doy una anécdota terrible, fue terrible lo que me pasó a mí. Creo que el 6 de febrero fue la devaluación. Mi señora había decidido alquilar en Punta del Este. Entonces, y yo en medio de la locura, ya después del 6 de febrero, decido ir un fin de semana. Entonces llego ahí el sábado, supongamos, ¿no? Y estaba el sábado, pero estaba tan nervioso, digo, mira, yo no aguanto más, yo me voy mañana. Porque recién llegaste, no, me voy mañana, yo me tomo el avión mañana y me vuelvo el domingo a Buenos Aires. No aguanto, acá no puedo estar, estoy muy nervioso. No solo porque era incómoda mi sitio en Punta del Este, justo donde estaban todos los que habían sido penalizados por el tipo de cambio,
la tormenta, en el ojo del huracán me había metido. Y entonces decido tomar el avión. Y yo no sé por qué mi secretario le dijo a los de aerolíneas que yo iba a viajar, y entonces me mandaron al salón VIP. Entonces voy al salón VIP, que estaba yo solo, mejor, digo, no hay nadie que me vea, entonces me lleva a embarcar. Me dice, vamos, subimos al avión. Y cuando entro al avión no veo a nadie. Digo, como se borraron todos, para mí solo. Y me dice, siéntese acá. Y al rato yo fui el primero en subir. Yo estaba en primera fila acá, y después empezaron a subir todos los tipos en el avión. Cada uno que pasaba por ahí dice, hijo de puta, la puta que te parió. Eran unas puteadas, y yo digo, ¿cómo mierda? ¿Por qué me metieron primero acá? Tendría que haber sido el último en el primer asiento para saltar lo más rápido del avión. Fue unas agresiones, unas cosas, y yo agarraba el diario para taparme por acá, por allá, no sabía cómo salir de la situación. Muy desagradable. Eso fue una de las tantas anécdotas que la gente cuando le va mal, tiene como a caballo, le pasa esto, no puede salir. Así estábamos nosotros, no podíamos caminar tranquilo. Y sobre todo los familiares, uno está acostumbrado al elogio y a las puteadas, pero los hijos no. Y si tuviera que hacer un balance político, digamos, o más global, digamos, del tránsito de todo el equipo por la gestión, ¿qué diría? No, bueno, para atrás creo que, bueno, me parece que el balance como experiencia personal fue buena. Desde el punto de vista del país, obviamente después es fácil decir las cosas, ¿no? Yo creo que la más claro que yo tengo es que nos teníamos que haber ido en el 87, que fue un error de Alfonsín y nuestro no haber peleado más el cambio del equipo económico. Hubo reuniones con Alfonsín se negaba mucho a que se vaya el equipo económico. Disculpe que lo interrumpa. En ese contrafáctico, ¿qué posible equipo había, digamos? No sé. Pero yo sé que nosotros éramos la peor opción. Yo le decía a Juan y le decía a Alfonsín, yo sé que es difícil armar un equipo, pero nosotros somos la peor opción. No tenemos comunicación con el Parlamento, no tenemos forma de manejar, nos conocemos, somos grandes amigos, muchachos, todo lo que uno quiera, pero reconocía la debilidad fáctica. Yo no me podía juntar con el jefe del bloque peronista sin que para él, ¿qué es lo que le pasó a Cafiero? Después de eso